Clans o Clanes es un juego de Leo Colovini, el mismo autor de Shangri-La. Es para 2 a 4 jugadores de edades de 10 años o más y que se juega aproximadamente entre 30 y 40 minutos. Es un juego de movimiento de piezas que para algunos implica entonces un cierto grado de atracción, pero que es bastante interesante y que da bastante que pensar. Veamos los componentes del juego, primero que nada. El mapa está compuesto de territorios. En total son 60 territorios, los cuales se agrupan en regiones, 2 regiones. Acá tenemos, por ejemplo, las estepas, los pastos, bosques y las montañas. 4 tipos de territorio. Hay 60 territorios en total y las regiones están compuestas de 5 territorios. En este caso, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y está establecido por ciertos bordes. En este caso, el tablero. Acá tenemos un río, en el sector norte un lago, un río, un lago, un río y aquí tenemos el río. La necesidad de dividirlo en 2 regiones es nada más que para los efectos de la configuración inicial. Tenemos también las cabañas, que son unas fichas de madera que hay de 5 colores, hay 12 de cada una. Tenemos las cartas secretas de clan. Estas tarjetitas son las que se les asignan a los jugadores al inicio de la partida de manera secreta, de tal manera que nadie sabe realmente para qué clan está trabajando el vecino, a pesar de que tras unas rondas probablemente ya se puede suponer. Tenemos las fichas que corresponden a las ciudades o pueblos que se ubican al inicio del juego en este sector, que es el sector derecho, donde tenemos lo siguiente. En el sector izquierdo entonces tenemos los territorios, los 60 territorios, que se van a configurar al inicio con una cabaña por territorio, ya veremos cómo. Y acá tenemos la información del juego. Primero que nada, la columna que da un giro en la parte superior, marcador de puntos. Y se coloca en el número 1 la ficha redonda que representa a cada uno de los clanes, ¿cierto? Azul, rojo, verde, amarillo y negro. Este juego es de 2 a 4 jugadores, de tal manera que algunos clanes no van a tener dueño y podría ser que gane precisamente algún clan que no es de alguno de los jugadores. En el sector central, en esta columna, colocamos las fichas de ciudades o pueblos que se van a ir entregando a los jugadores a medida que se vayan creando los pueblos, ya veremos cómo. Y también tenemos el indicador del tipo de territorio que va a tener una bonificación. En el lado izquierdo, por ejemplo, acá tenemos que los bosques en esta época, la época 1, hay desde la época 1 hasta la época 5, se bonifican con un punto a la creación de ciudades. En la creación de ciudades, el lado derecho no recibe bonificación y no recibe puntuación, que tenemos terrenos de montaña. En la época 2, al revés, la montaña da una bonificación de 2 y los pastos no dan puntos. Época 3, las estepas, bonificación de 3, los bosques no dan puntos. En la época 4 tenemos que los pastos dan una bonificación de 4 y acá no tienen puntos. Y en la época 5, cualquiera sea el terreno donde se constituya el pueblo, da 5 puntos. Ya explicaremos de qué consiste eso, estamos viendo solamente el tablero. La configuración inicial implica que cada uno de los territorios va a recibir una cabaña. Se colocan de manera aleatoria, pero en cada una de las regiones tienen que ir de los 5 colores. Se separan 5 cabañas por región y luego simplemente se distribuyen. Tenemos, por ejemplo, para esta región inferior 5 cabañas, 5 colores, y se distribuyen de la manera que cada territorio de esta región tenga su cabaña distinta. Nosotros hemos procurado además de que, por ejemplo, esta región del lado derecho no reciba una cabaña del mismo color aledañamente. Entonces simplemente se sigue colocando. Acá, por ejemplo, entonces ahí queda configurado esta región y así sucesivamente. Y aquí tenemos el tablero entonces con las 60 cabañas. El juego viene con exactamente 60 de esas fichas, de tal manera que hay que cuidar de no perderlas, especialmente al finalizar una partida. Guardarlas muy bien. Veamos ahora la dinámica del juego, que es bastante sencilla.
Primero que nada se elige el jugador de inicio de manera aleatoria, y el jugador de inicio y luego en sentido horario deben hacer lo siguiente: deben trasladar todas las cabañas existentes en un territorio a otro territorio vecino en la medida en que el territorio vecino no esté vacío. O sea, solamente se puede incrementar un territorio con más cabañas, pero no se puede trasladar a un territorio vacío. Por ende, un territorio una vez que queda vacío ya no va a poder ser llenado, y efectivamente lo que sucede en el juego es que se van acumulando las cabañas en determinados sectores. Por otro lado, el jugador no puede trasladar cabañas si ese territorio ya tiene 7 o más de ellas. Si dos territorios tuviesen 7 cabañas o más cada una, se puede mover desde la menor a la mayor, desde la que tenga menos cabañas a la que tenga más cabañas. Si ambos tienen la misma cantidad de cabañas, el jugador entonces decide desde cuál de los dos territorios se van a trasladar las cabañas al territorio adyacente. Veamos algunos ejemplos. Un jugador cualquiera, el jugador de inicio por ejemplo, podría trasladar esta cabaña roja a este sector, y esta queda desocupada. Este territorio no podría recibir más cabañas en ningún momento porque está vacío. El jugador de su izquierda podría mover por ejemplo esta cabaña negra acá. Los jugadores no se identifican con sus colores, a pesar de que están jugando por algún color, sino que simplemente tienen que decidir mover un grupo de cabañas que estén en algún territorio. Luego, por ejemplo, el jugador de la izquierda podría mover esta zona, este territorio acá, al amarillo. No lo podría mover al territorio de montaña, porque ya se encuentra desocupado, ni tampoco al de bosque, porque también está desocupado. Entonces de aquí podría mover hacia acá o hacia allá. Esas son las opciones. Imaginemos una situación como la mencionada con 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se pueden repetir las cabañas de un mismo color al interior del territorio. Y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En esta situación, que no es tan normal y no hay donde más moverse, porque los territorios aledaños a ambos terrenos, a este y a este, ya están desocupados, el jugador activo podría elegir mover desde el territorio que tiene 7 al que tiene 8, no viceversa. Si ambos tuvieran 7, como en este caso, los puede trasladar todos hacia este sector. Esas son las reglas para mover las cabañas. Un elemento geográfico a considerar son los ríos y lagos. Los ríos permiten mover a territorios adyacentes. Por ejemplo, el azul podría moverse hacia este sector porque hay un río, no hay ningún problema. Pero el azul no podría trasladarse al sector del bosque, acá, porque el lago es una limitación que impide el traslado, no así los ríos. Por otro lado, el hecho de que dijésemos en un momento que hay dos regiones en el tablero no significa que sea una limitación para el movimiento, no. Las cabañas se pueden ir trasladando de territorio en territorio y cambiando de región, porque estas tienen solamente por finalidad la configuración inicial, en el sentido de que cada región tenga cabañas de distintos colores, nada más que eso. Bueno, veamos ahora cómo se obtienen los puntos, que es la finalidad del juego. Ellos se obtienen cuando se crea un poblado. ¿Y cuando se crea un poblado? Cuando, por el hecho de moverse una cabaña de un territorio a otro, el territorio que recibe la cabaña queda aislado del resto de los territorios donde hay cabañas. En este caso, por ejemplo, tenemos que aquí hay dos territorios que tienen cabañas y están colindantes. Por el lado izquierdo está vacío, acá el sector de bosque también está vacío. De tal manera que aquí se pueden producir dos movimientos. Uno, que el jugador activo puede trasladar todos estos elementos o piezas hacia el sector de los pastos. Y este sector de los pastos todavía no está aislado. ¿Por qué? Porque acá hay una cabaña amarilla en el sector de la estepa. O podría eventualmente el jugador decidir mover la ficha negra hacia acá. Y en ese mismo momento en que queda aislado ese territorio, se transforma en un poblado. ¿Y cómo se produce la puntuación cuando se crea un poblado? Se cuenta el número de cabañas, en este caso son 5, 1, 2, 3, 4, 5,
Y cada uno de los colores presentes, independientemente de si está repetido o no, obtiene 5 puntos. Veamos nuestro tablero para ver la puntuación. Ahí dijimos que el rojo 5, hasta el número 5, el verde también hasta el número 5, el amarillo hasta el 5 y el negro hasta el 5. El jugador que tiene la carta de clan azul podría decir que está perdiendo la partida en estos momentos. Recordemos, nadie sabe a qué clan representa cada cual. Ahora, además, si se observa bien, el terreno donde se creó este poblado es un bosque. Por lo tanto, hay que verificar si hay alguna bonificación o alguna penalización por crearse el poblado del bosque en estos momentos. Y por lo tanto se verifica en la tabla superior. En este caso, por ejemplo, si es el primer poblado que se crea, se saca de acá, aquí, la ficha de poblado y se la lleva el jugador a su área de juego, y que va a incrementar al final de la partida en un punto por cada ficha para el clan que él representa de manera confidencial. En este caso indica que en la época 1, la primera ciudad o poblado que se cree va a recibir una bonificación de 1, es decir, en este caso eran 5, todos reciben 1 más. Si se hubiese creado en una zona de montaña, la puntuación sería 0, es decir, no solamente no lleva bonificación, sino que no lleva punto alguno y se sacan del tablero esas cabañas. Si se fijan, aquí hay 12 poblados que se van a crear en el transcurso del juego. Los primeros 4 dan bonificación de 1, luego hay 3 poblados que dan bonificación de 2, luego 2 que dan bonificación de 3, 2 que dan bonificación de 4 y el último una bonificación de 5, como decíamos antes, independientemente del terreno en que se encuentre. Cuando un jugador, producto de una sola de sus acciones, crea 2 pueblos, él decide en qué orden se van creando, porque pudiera suceder que justo los 2 coincidan en ser el último de una época y el siguiente sea el primero de la época siguiente. Si le conviene, podría preferir que el primero que se crea está en el bosque para recibir la bonificación. Ahora, veíamos que aquí en este caso en particular hay 5 cabañas. Si se diera la situación en que todos los clanes están presentes, por ejemplo, el azul faltaba, hagámoslo partícipe, en ese caso, aquellos clanes que tengan más de una ficha llevan puntos y los otros se eliminan. Por lo tanto, en ese caso en particular, simplemente como están todos presentes y el verde tiene 2 cabañas, se sacan la del negro, la del amarillo, la del rojo y azul y queda un poblado de 2, y entonces el clan verde ve aumentar en forma exclusiva en 2 puntos de victoria, más la bonificación si es que se creó el poblado en época en que se favorece el bosque. Demos otro ejemplo con la misma regla. El jugador activo decide mover la cabaña negra a este terreno de bosque en una época en que le es favorable, o sea, va a tener un punto extra. Supongamos que es la época 1. Aquí están todos los jugadores presentes, se eliminan estos 2 porque están solos, por lo tanto este poblado queda reducido a exactamente 6, da 6 puntos tanto para el amarillo, 6 para el verde y 6 para el negro, más la bonificación de 1 punto, que serían 7 para cada uno, y se mueven entonces las fichas en el tablero. En esta otra situación, si se mueve esta ficha azul acá, todos tienen presencia de 1, por ende se eliminan todos y nadie obtiene los puntos, ningún clan obtiene puntos. El juego termina cuando se crea el 12º poblado. En este caso el jugador mueve el azul acá. Hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos vale ese poblado y el jugador que lo creó se lleva la ficha a su área de juego y 5 bonificación para el azul, para el verde y para el amarillo. Una vez que se ha creado el 12º poblado, se termina el juego y se procede a un recuento final de puntos. En estos momentos, por ejemplo, el clan negro lleva exactamente 48 puntos, el rojo 46, el verde 44 y el azul
efectivamente lleva 43. Supongamos que la partida sea con 3 jugadores, y entonces los jugadores proceden a revelar sus tarjetas de clan. El jugador rojo, hace avanzar en un punto la ficha de los rojos. El jugador azul hace avanzar en 2. 1, 2. Y el jugador que estaba jugando con las verdes, en este caso, hace avanzar en 4. 1, 2, 3, 4. En este caso hay un empate entre el clan negro, que no estaba representado por nadie en esta partida, pero sin embargo igual llegó al primer lugar junto con el verde. Por ende se ha producido un empate, pero como no hay nadie que estaba representando al jugador negro, gana el jugador verde, en segundo lugar el jugador rojo y en tercer lugar el jugador azul. En caso, por ejemplo, de que hubiese algún jugador que estaba representando al clan negro, bueno, simplemente hay un empate en el primer lugar y las reglas del juego no establecen un mecanismo para el desempate. Bueno, Clans es un juego de 30-40 minutos, muy táctico, donde el jugador tiene que ir tomando nota de lo siguiente: el hecho de ir creando los poblados otorga las fichas que en definitiva van a incrementar los puntos del clan por el cual están bregando de manera oculta. Tienen que ver el orden en que se van creando las ciudades, porque en definitiva en algún momento puede preferir crear una ciudad para castigar precisamente a los jugadores que más fichas tengan de sus colores en esa zona, y reservar, por ejemplo, la creación de una ciudad en un terreno favorable para después, una época subsecuente, donde se reciban los bonos respectivos. La situación de esperar, por ejemplo, que la última ciudad sea favorable para uno es también importante, porque siempre esa última ciudad, la número 12, va a otorgar 5 puntos de bonificación independientemente del terreno donde se cree. El hecho de llevar, por ejemplo, fichas en exceso a un determinado territorio no es conveniente, porque si basta con la presencia de una cabaña del color que uno defiende para que le otorgue el total de puntos de esa zona cuando se cree la ciudad, no se ve la necesidad de llevar una segunda cabaña, salvo que exista el riesgo de que todos los colores estén presentes, porque en ese caso hay que tener una segunda cabaña para recibir puntos. Los que tengan solamente una no van a recibir absolutamente nada. Pero tampoco convendría mucho llevar más de 2 cabañas, porque los puntos que se llevan los jugadores que tengan presencia con más de 2 cabañas no va a tener ventaja alguna, y por el contrario van a ver afectada su posibilidad de tener cabañas para ir a pelear en otros sectores y recibir los puntos respectivos. De tal manera que hay que hacer un uso bastante racional de las cabañas, acumularlas en un terreno solo si es indispensable para no quedar fuera de la puntuación, pero no más allá, porque en definitiva puede hacerlo perder posibilidad en otras partes. Bueno, son ya elementos estratégicos que cada uno tiene que ir considerando, y no se produce tanto análisis parálisis en general. Evidentemente que hay jugadores que siempre van a pensar cada una de sus movidas, porque en definitiva en este juego también hay que ir preparando un poco el escenario. Al principio de la partida es un poco difícil, y especialmente en las primeras partidas, saber qué cosa es lo que hay que hacer para ir creando las situaciones de ventaja para uno. Pero ya con más partidas en el cuerpo se va planificando un poco la ubicación de las cabañas propias, para no revelar tan rápidamente tampoco el color por el cual uno está luchando, pero sin que se vea perjudicado. A veces hay que hacer algunas maniobras un poco extrañas o distractivas para confundir a los demás, porque evidentemente si los demás saben por qué color uno está luchando, es más factible que traten de perjudicarlos, y en cambio mantener oculta la mayor cantidad de tiempo posible permite efectivamente planificar más tranquilamente. Bueno, yo diría que es un juego bastante recomendable, una caja bastante pequeña, se puede andar trayendo en la guantera del vehículo, de Leo Colovini. Clans. Todavía se encuentra en el mercado y a un precio bastante asequible.